gracias, Padre, por este momento, Señor, en el cual podemos venir ante ti, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor, y has prometido hacerlo todos los días hasta el fin del mundo. Pero te pedimos, Señor, que en esta mañana nos hables por tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es lumbrera a nuestro camino. Señor, creemos que tu palabra es poderosa para transformarnos, avivarnos, fortalecernos, animarnos. Señor, esa palabra dada por tu Espíritu, que sea real en nuestras vidas, que podamos, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y lo hacemos para la honra y gloria de tu santo nombre. En Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar en el estudio que hemos traído. Nos encontramos en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 38. Capítulo 7 del Evangelio según Juan, versículo 38. ¿Ya lo tenemos? Bueno, entonces vamos a darle observación a la palabra de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Amén. Estamos en un contexto muy interesante e importante. Si recordamos, el Señor está allí en el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el templo de Jerusalén. Esperó al momento más solemne, podemos decir que el clímax de la fiesta, cuando todo alcanzaba su mayor significado. Y en ese preciso instante, el Señor Jesucristo se para frente a la multitud y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ya explicábamos hace 8 días lo que significa tener sed. Y ahora el pasaje aquí nos va a complementar lo que es beber. ¿Qué dice el versículo 38 al comienzo? Lo que acabamos de observar. ¿Qué dice? El que cree en mí. Este pasaje declara que acudir a Cristo y beber de Él es equivalente a creer en Él. Entonces podemos decir que si alguien cree,
es alguien que tiene sed y bebe. Nuestro Señor aquí dice: el que cree en mí o viene a mí por fe como su Salvador, es el hombre de cuyo interior correrán ríos de agua viva, tal como lo dice la Escritura. Y estas palabras tienen un sentido figurado. Enseñan que todos aquellos que vienen por la fe al Señor hallarán en Él satisfacción abundante, y también que el creyente no solamente en Cristo encuentra para suplir sus propias necesidades, sino además que será un canal de bendición para otras personas. Miles de cristianos a lo largo de la historia en todo el mundo pueden dar testimonio de estas palabras. Aquellos que realmente han ido al Señor Jesucristo hallaron en Él más de lo que esperaban. Descubrieron paz, esperanza, consuelo. Han hallado gracia suficiente para cada momento de sus vidas. A pesar de que como creyentes tenemos dudas, tenemos temores, porque todavía estamos en la carne, podemos decir confiadamente que el Señor Jesús nunca nos ha defraudado ni lo hará. Nunca. Entonces, esa parte se ha cumplido en nosotros. Nuestra sed ha sido satisfecha en Él. Con respecto a la otra parte, dice que correrán de Él ríos de agua viva. Algunos han hecho bien en su vida o en su muerte. Hombres que fueron de gran bendición mientras estuvieron vivos. Otros fueron de gran bendición con su muerte, como lo fue el caso de Esteban y muchos otros mártires. Otros han hecho bien a los demás por medio de sus testimonios, de sus escritos. Han sido hombres de gran influencia y bendición para la iglesia de Cristo. De un modo u otro, todos los creyentes han sido fuente de bendición. Por sus palabras, por sus actos, por su ejemplo, por sus exhortaciones, directa o indirectamente, el que cree siempre deja un valioso legado en otras personas. Entonces podemos preguntarnos de manera práctica: ¿qué valioso legado estamos dando y dejando nosotros a las personas que nos rodean? ¿Cuál es ese legado para ser fuentes de bendición? Cuando el Señor dijo aquí, como dice la Escritura, estaba haciendo referencia a lo dicho por Isaías y Zacarías. Parece que en la fiesta se acostumbraba a leer públicamente en el templo una parte de la profecía de Zacarías 14. Entonces, al Señor decir, el que cree en mí, como dice la Escritura, seguramente tenía en mente estos pasajes. Y dice que de su interior, esta palabra indica de su vientre, de su seno, de su hombre interior, de su alma. Otra versión dice de lo más profundo de su ser. ¿Qué ocurrirá de su interior? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué dice el texto?
ríos de agua viva. Cuando el hombre acude al Señor, es como una fuente llena. De él fluyen ríos copiosamente para bien de otros. El contexto nos aclara aquí que esos ríos de agua viva hacen referencia al Espíritu Santo. En otro texto, cuando el Señor habla del agua viva, era para referirse a la vida eterna. Pero debemos de tener en cuenta que siempre van de la mano. Están inseparablemente unidos el Espíritu Santo y la vida eterna. Porque donde el Espíritu Santo está, ¿qué hace? Comunica la vida de Dios. Y el Espíritu Santo forma en el creyente a Cristo. Martín Lutero parafraseó el texto de la siguiente forma. Este pasaje dice: el que venga a mí será dotado del Espíritu Santo de tal forma que no solo será avivado, renovado y se aplacará su sed, sino que también se convertirá en un sólido vaso de piedra del que fluirá el Espíritu Santo con sus dones, renovando, consolando y fortaleciendo a otros. Todo creyente verdadero, una vez está en Cristo, ¿qué desea? ¿Quedarse callado? Compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Un verdadero converso desea la conversión de los demás y hace lo posible en fomentarla. ¿Recuerdan este hombre que fue allí crucificado al lado del Señor? Algunos hablan de él como el buen ladrón, pero no era buen ladrón, estaba allí muriendo porque lo merecía. Lo que pasa es que él tuvo algo que lo hizo diferente al ladrón del otro lado. Es que él depositó su fe, su confianza en Jesucristo el Salvador. Eso fue lo que marcó la diferencia. Y vemos que este hombre, después de que reconoce a Cristo, después de que le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice al otro ladrón: ¿ni siquiera temes tú estando frente a la misma muerte? Entonces la persona que encuentra a Cristo, la persona que le ha venido, que le ha hallado, es una persona que está pensando en predicarle, en compartirle, en hablar a otros. No se puede quedar callado. Algunos tienen la idea de que aquí nuestro Señor se estaba refiriendo a los dones dados por el Espíritu Santo, pero vemos claramente que muchas personas recibieron el Espíritu Santo y no recibieron los dones del que el Espíritu Santo trajo sobre los apóstoles. Entonces creo que no hace referencia a eso. Pero podemos preguntarnos, como reflexión práctica sobre este texto: ¿hemos experimentado nosotros lo que es venir a Cristo? El peor estado en que puede encontrarse nuestra alma es no sentir preocupación alguna por la eternidad. Ese es el estado más peligroso en el que puede encontrarse un hombre. La muerte le puede sorprender a cualquier momento. Y si no está preparado para encontrarse con su Salvador y con su Creador, seguramente no le esperará nada bueno en la eternidad.
No tener sed es la mayor de las equivocaciones. Es tratar de encontrar alivio en cosas diferentes a lo que se nos presentan. Ahora podemos ver que venir a Cristo no es lo mismo que venir a la iglesia. Venir a Cristo no es lo mismo que venir a los preceptos de Cristo, ni tampoco es lo mismo que acudir a alguna denominación religiosa. Vemos que todos los judíos habían venido a la fiesta, habían venido a Jerusalén y habían venido al templo, y sin embargo no habían venido al Señor. ¿Se puede acudir a la religión, a lugares y a hombres sin necesariamente tener a Cristo? Por eso, si usted, mi amado amigo, que me escucha en esta mañana, tiene sed, venga a Cristo Jesús y beba. Él saciará su necesidad y le utilizará como un canal de bendición para otras personas. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este pasaje es un comentario explicativo que hace el evangelista Juan, y aclara inequívocamente que los ríos de agua viva hacen referencia al Espíritu Santo, quien por su operación directa y personal abre una fuente de aguas vivas en el espíritu humano. ¿Cuándo un creyente recibe al Espíritu Santo? En el mismo momento de la conversión, la regeneración, el nuevo nacimiento. Es algo que ocurre simultáneamente. La persona cree y el Espíritu Santo ya está en él. Habita en él, reside en él, mora en él. No es como por ahí algunos enseñan que la persona se convierte y Dios le va dando el Espíritu Santo por cuotas. Hay lugares en donde se enseña de esa forma, que Dios le da un anticipo y después le da otro poquito. Y que después le da lo que ellos llaman la llenura. Cuando las personas empiezan a hablar por allá cosas extrañas. Rambo saca la bazuca, todo salta la baranda. Para ellos ese es el momento en que son llenos del Espíritu Santo. Pero ¿dice esto la Escritura? ¿Enseña esto la palabra de Dios? En el momento en que la persona cree en el Señor Jesucristo, es sellada con el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en él. Es puesto como un sello. El apóstol Pablo dice que es las arras, la garantía, el anticipo, la seguridad de que pertenecemos a Dios. Recordemos lo que dice la palabra: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mi hermano, si usted realmente ha creído, no dude ni por un solo instante que la tercera persona de la deidad habita y mora en usted. Ahora, cuando el Señor dijo estas palabras, encontré que otra versión dice: no había espíritu.
¿Por qué diría eso el texto? ¿Por qué dirá eso? Porque el Espíritu Santo todavía no había sido comunicado, encontré en otras versiones. El Espíritu siempre ha existido, siempre. Génesis capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía ¿en dónde? Sobre la faz de las aguas. Siempre ha estado el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya estaba capacitando y otorgando dones a algunos hombres, algunos ungidos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Profetas, reyes, sacerdotes. El Espíritu Santo estaba allí obrando en la vida de David. El Espíritu Santo estaba fortaleciendo a Sansón. El Espíritu Santo ya obró en el Antiguo Testamento, siempre ha obrado. Lo que pasa es que aquí, en el momento en que se escriben estas palabras, el Espíritu Santo todavía no había sido dado. El momento al que hace referencia el evangelista todavía no se había dado. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Señor todavía no había sido glorificado. Es decir, que primero fue necesario que el Señor subiese a la gloria, y estando allí sentado a la diestra del Padre, envió la promesa de su Espíritu, la cual se cumplió plenamente en el día de Pentecostés. Entonces, en el momento en que el Señor fue glorificado, fue el momento en que el Espíritu Santo fue comunicado. Vemos a los apóstoles del Señor Jesucristo antes de la venida del Espíritu Santo, ¿cómo estaban? ¿Por qué se caracterizaron estos hombres antes de la venida del Espíritu Santo? ¿Lo recuerdan? ¿Eran valientes y hablaban del Señor? No, eran temerosos. Acobardados, se comportaban como niños. Pero después de Pentecostés vemos a hombres llenos de poder, hablando con denuedo, con coraje, con valentía, predicando a Cristo, sin importar lo que les pasara. La mayoría de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo murieron como mártires. Solamente hubo uno que el Señor guardó hasta el tiempo en que Él quiso, y fue el apóstol Juan. El resto de apóstoles murieron de manera trágica, fueron asesinados, fueron crucificados, fueron decapitados, fueron tragados por las bestias, apedreados. Y sin embargo vemos hombres firmes en lo que creían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en ellos, dándoles el poder para que la tarea que el Señor les había encomendado. El Espíritu Santo es la dádiva de Cristo a los que creen en Él. En algunos lugares están esforzándose, pidiéndole a Dios que envíe al Espíritu Santo, y se pegan de pasajes en donde dicen, bueno, ¿cuánto más vuestro Padre os dará de su Espíritu a todo aquel que se lo pida? Y están orando fuertemente al Espíritu Santo para que venga sobre ellos. Y están diciéndole a Dios, Señor, envía tu Espíritu. Envía tu Espíritu. ¿Será que está bien orar de esa forma? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu es Santo. Porque el Espíritu Santo ya vino. Él ya lo hizo. Pedirle a Dios que envíe al Espíritu Santo es como pedirle que envíe al Señor Jesucristo por primera vez. Dios ya lo envió. Él ya lo hizo.
Entonces no debemos estar como lo hacen en muchos lugares pidiendo por el Espíritu Santo. Sabemos que si nosotros confiamos en el Señor, si le confesamos a Él, es porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Ninguno puede llamar Señor a Cristo Jesús si no fuese por el Espíritu de Dios. Entonces podemos preguntarnos a manera de reflexión: ¿estamos viviendo en el poder y la comunión del Espíritu Santo? ¿Sentimos a esa persona divina en nosotros? ¿El fruto del Espíritu se evidencia cada día en nuestra forma de vivir? Ese fruto compuesto de 9 partes, ¿recuerdan? Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Estamos viviendo en ese fruto que representa el carácter de Cristo? ¿Somos llenos de amor? ¿Llenos de templanza? ¿Somos controlados por el Espíritu o por el vino y las obras de la carne? Si el Espíritu está en nosotros, ¿qué clase de testimonio estamos dando? Todas estas preguntas deben hacernos pensar si verdaderamente hemos creído o no lo hemos hecho. Ahora, aquí vemos algo interesante y es un gran ejemplo que el Señor nos da a todos los ministros, predicadores, maestros del Evangelio. Es que debemos presentar al Señor abiertamente, valientemente, como el mismo Señor lo hizo. Pero a menudo estropeamos el Evangelio en su presentación, poniendo requisitos y guiando a los pecadores en la dirección equivocada, recomendando algo o a alguien aparte del Señor. Imitamos al Señor cuando le decimos a las personas: si tienes sed, ven a Cristo mismo y bebe de Él. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Algunos de la multitud, no todos. Estaban congregados en la fiesta y escucharon a nuestro Señor invitando a todas las almas sedientas a acudir a Él como la fuente de la vida. Alguien que podía ofrecerse como el aliviador de la sed espiritual. Entonces las personas dijeron: no, estamos frente al profeta. Este es el profeta. ¿Y estaban frente al profeta? ¿Qué creen ustedes? ¿Que estaban frente al profeta? Sí, él es el profeta señalado por Moisés en Deuteronomio, cuando dijo: profeta levantará Jehová, y el que no escuche a aquel profeta, yo le pediré cuentas. Él es el profeta. Pero ¿está bien solamente reconocer a Cristo como el profeta? El Islam usa el título de profeta para el Señor, pero aún no entiende su mensaje. Ellos dicen que Cristo es el profeta, pero de ahí no pasa. Mahoma también es otro profeta. Pero nuestro Salvador es más que un profeta. Él es sacerdote para siempre, según un orden superior, y además es Rey de reyes y Señor de señores.
es el máximo gobernante. No hace falta solamente reconocer a Cristo como profeta, es necesario comprender su mensaje, aceptarlo y obedecerlo por la fe. Hace poco meditaba en las palabras de nuestro himno nacional. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Qué dice en la parte final? ¿Quién comprende las palabras del que murió en la cruz? ¿Quién las comprende? Según lo que dice ahí el himno. La humanidad entera, que entre cadenas gime. Y pensaba en la falsedad de esa frase. Porque los hombres en su esclavitud no han querido ser libres. Tampoco han comprendido, aceptado, ni menos obedecido al que murió en la cruz. De nada sirve creer que el Señor es el profeta si no aceptamos su enseñanza, si no obedecemos a sus mandamientos y no guardamos sus advertencias. Alguien dijo recientemente: todos en la iglesia pueden escuchar la palabra de Cristo, pero pocos escuchan a Cristo en la palabra. A veces, mis hermanos, para uno que se para aquí enfrente, y lo he hablado con mi hermano Hugo, no es fácil. No es fácil ver la reacción de muchas personas que llegan el domingo a la iglesia. Porque así como en algunos se puede ver la disposición, esa sed, ese deseo de escuchar la palabra del Señor, de aprender de ella, también en otros se puede ver la indisposición, la frialdad. Hay personas que están allí sentadas y uno observa que están, mejor dicho, en contra de su voluntad. Hay otros que están allí sentados y uno alcanza a observar que están pensando en el almuerzo. Todo eso se percibe. Y uno se pregunta, bueno, pero yo le decía a mi hermano, ¿en qué estamos fallando? ¿En qué estamos fallando? ¿Será que no estamos predicando la palabra del Señor como conviene? ¿Será que no lo estamos haciendo de la manera correcta? ¿Por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta indisposición? Pero podemos estar seguros de que los que son de Cristo recibirán de esa palabra de Él y serán una fuente de bendición para otros. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? La multitud seguía dividida. Unos decían: este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pensaban que se trataba de dos personas diferentes, cuando realmente era una sola persona y estaba frente a ellos: el profeta y el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Las personas aquí vieron en nuestro Señor al Mesías, el Salvador, el ungido, al que todos los judíos piadosos esperaban ansiosamente, pensando que se trataba de un redentor terrenal. Entonces decían: no, este es el Cristo. ¿Pero qué esperaban del Cristo? ¿Qué querían ellos del Cristo? ¿Qué estaban esperando del Cristo? ¿Alguien que viniera a liberarlos? ¿Alguien que viniera a rescatarlos de la opresión
del yugo romano a un redentor terrenal. ¿Tenían estas personas el concepto verdadero de Cristo? Lamentablemente, hoy en día muchas personas ven a Cristo de la misma forma, como aquel que puede solucionarles todos sus problemas. Y los falsos maestros y los falsos predicadores, como lo veíamos en esta mañana, están allí hablando de un falso Cristo, que no se parece en nada al Cristo que nos muestra su palabra, sino más bien al genio de la lámpara de Aladino, que aparece allá y dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué deseas? Pídeme, estoy dispuesto a cumplir tus deseos. ¿Ese es el Cristo bíblico? No. Para nada. Nuestro Señor Jesucristo es más que un cumple deseos. Es Dios hecho hombre que vino a morir en nuestro lugar para darnos vida eterna. En el Antiguo Testamento se ungían, ya lo dije, ¿a qué personas? ¿Recuerdan? Reyes, ¿como quién? ¿Cuál rey fue ungido en el Antiguo Testamento? Saúl, David. ¿Profetas? ¿Recuerdan cuando Dios le habló al profeta Elías y le dijo: ve y unge a Eliseo? Sacerdotes. Aarón. El Salmo dice que el aceite bajaba por la barba y corría ¿hasta dónde? Hasta los pies, hasta el borde de sus vestiduras. Imagínense, cogían un cuerno lleno de aceite y lo derramaban sobre la persona que iba a ser ungida, de modo que el aceite corría, bajaba la barba de Aarón. Hoy en día los que ungen cogen un poco de aceite y lo untan allá. Venga, lo unjo, y llegan y le echan ahí una gotica. Pero esa no es la unción bíblica. La unción que nos demuestra la palabra era que el aceite corría, y eso representaba que era una persona apartada y señalada por Dios para una función, un oficio específico. Era un escogido de Dios, alguien apartado. Nuestro Señor Jesucristo es el ungido por excelencia, el santo de los santos. La unción más especial habitaba en Él. Por eso se habla de Él como el ungido. Entonces unos decían: no, estamos frente al profeta. Otros: estamos frente al Cristo. Todos estaban equivocados. Algunos plantearon la siguiente objeción: sin importar lo maravilloso que fuese este nuevo maestro y predicador, era evidente que un Galileo de Nazaret no podía ser el Mesías. No existía ninguna profecía en el Antiguo Testamento que señalara que el Cristo había de venir de Galilea. Pero efectivamente, si hubiesen prestado atención, habrían llegado a mejores conclusiones. Porque el Señor no fue de Galilea. El Señor nació ¿en dónde? En Belén. Ahora, vemos que aquí el pasaje nos muestra que siempre hay dos grupos de personas: los que creen y los que no. Si pudiésemos dividir a toda la humanidad, definitivamente que no sería entre feos o bonitos, ni tampoco entre ricos o pobres, ni mucho menos entre intelectuales e ignorantes. Siempre es entre creyentes e incrédulos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que se puede dividir a la humanidad de esa forma?
Porque eso realmente será lo que marcará la diferencia en la eternidad. Eso es lo verdaderamente importante. Eso es lo que va a trascender. Lo demás no, porque todo pasa. Versículo 42 y termino. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? La profecía señalaba claramente un lugar. ¿Cuál era? Belén. Belén. ¿Saben qué significa la palabra Belén? Casa de Dios. Casa de Casa del pan. el pan. Casa del pan. ¿Recuerdan que hubo un tiempo en el cual no hubo pan en la casa del pan? Es como si usted va a la panadería buscando encontrar el pan, porque es la casa del pan, pero no hay. Eso ocurrió en los días de Elimelec, Malón y Kelión. Ruth y Noemí. No había pan en la casa del pan. Ese era el lugar señalado por Dios. Entonces, ¿de dónde debería aparecer el Mesías, el pan vivo que descendió del cielo? ¿En dónde debía manifestarse? En Belén. ¿Nació el Señor Jesucristo en Belén? Efectivamente, Él lo hizo. Si la gente se hubiera tomado el trabajo de investigar, habrían descubierto y concluido que efectivamente nuestro Señor es el Mesías y que estaba frente a ellos y había cumplido las profecías. Ahora, vemos que hay personas que citan y conocen la Escritura y sin embargo tienen el entendimiento cerrado, nubado. Tenían a su propio Mesías enfrente y no le recibieron ni le creyeron, ni tampoco le obedecieron. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿El conocimiento es importante? Depende de qué es el conocimiento. El conocimiento de Dios es importante. Yo he pensado y he creído que el conocimiento es muy valioso, pero no lo es todo. Debe ir acompañado de gracia en el corazón. Un conocimiento intelectual, vacío, de letra fría, que no llega al corazón, que no transforma, que no cambia, que no produce nada en la persona, es un conocimiento vano, que no sirve para nada. El verdadero conocimiento es aquel que nos lleva a actuar, a hacer. No debemos contentarnos con conocer los hechos de las doctrinas y la fe cristiana. Si ese conocimiento no ha influido profundamente en nuestras vidas y en nuestros corazones, ¿para qué sirve saber cuando no practico, cuando no vivo lo que sé? Ahora, ¿qué dice la palabra con respecto a los demonios? Creen. ¿Y qué más hacen? Tiemblan. Ellos saben, ellos conocen, pero siguen siendo demonios. Se puede estar familiarizado con la letra de la Biblia, citar pasajes correctamente y razonar con respecto al cristianismo. Sin embargo, seguir muertos en delitos y pecados, inconversos
y sin fe. Se puede tener conocimiento, mucho, pero si ese conocimiento no nos lleva a un cambio, no sirve para nada y, como ya lo dije, es vano. Lo más necesario siempre será conocer con el corazón, sentarse a los pies del Señor humildemente y aprender de Él, como lo hizo esta mujer, María. Mientras Marta estaba allí lavando los platos y haciendo oficio y trapeando el piso, y eso oleaba aspiradores, de todo, afanada y turbada, haciendo muchas cosas, el Señor dice que María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Con un corazón sincero y humilde, fue a los pies del Señor y estaba allí escuchándole, aprendiendo de Él. Eso debe enseñarnos a nosotros a tener disposición en nuestras vidas, en nuestro corazón, para venir a Cristo y aprender de Él, para escucharle, para que nuestra fe sea fuerte y bien cimentada. Ese es el conocimiento más excelso que puede alcanzar un mortal. No hay ninguna escuela, no hay ningún seminario, no hay ningún instituto académico que pueda otorgarlo, porque es el conocimiento que sobrepasa a todos los demás. Y puede que de pronto no sepamos hebreo, ni griego, ni latín, ni matemáticas. Pronto puede que desconozcamos muchas cosas, pero si tenemos el conocimiento de Cristo, lo tenemos todo. Oremos.